Hermanos y amigos, esto es impresionante y asombroso. Hay un misterio escondido en la Biblia, específicamente en Juan capítulo 20, que posiblemente nunca lo habías visto y que no te lo habían contado. Y es que sí, mi estimado hermano, la palabra de Dios es un manantial precioso y hay un misterio ahí escondido en Juan capítulo 20, específicamente con el sudario con el cual cubrieron el rostro de Jesús cuando fue llevado a la tumba. Es algo tan asombroso que Juan y Pedro, cuando llegaron, creyeron por el sudario, la manera en la cual estaba colocado, y cuando lo vieron les asombró. ¿Qué será? Bueno, los teólogos han debatido por qué razón el Señor permitió que ese dato estuviera escrito ahí en Juan capítulo 20 y cuál es el significado teológico e histórico. Bueno, pues resulta que hay tres posibles explicaciones de por qué razón es tan relevante ese detalle que pareciera algo menor. Y la tercera razón, esto va a ser algo tremendo, la tercera es, creo que la más acertada, la más profunda y la que va a bendecirte en gran manera. Así que por favor, quédate hasta el final, porque voy a compartirte algo que estoy seguro que de la misma manera que me bendijo a mí, te va a bendecir a ti en gran manera. Así que quédate por favor hasta el final. En este video voy a explicarte primero la historia de ese momento de la resurrección. Las tres primeras personas que llegaron aparentemente a la tumba de Jesús en ese domingo de resurrección y qué es lo que vio cada uno de ellos. Así que quédate por favor hasta el final, porque insisto, la tercera razón, que va a ser la última, es la más profunda. No te lo puedes perder. Hay algo profundo ahí que cuando te lo explique vas a unir las piezas del rompecabezas y vas a maravillarte y vas a alabar a Dios por la profundidad de su palabra. Primero que todo, si es primera vez que visitas este canal, bienvenido. Soy el pastor Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Mi misión es colaborar con el Espíritu Santo a través de la enseñanza de la palabra y la administración del Espíritu Santo para preparar la iglesia para el avivamiento, el despertar que viene antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso te animo a que te suscribas a este canal, y para aquellos hermanos que ya son parte de esta familia, como están viendo, estamos lanzando un nuevo horario. Por favor, atención a esto. Los lunes estamos sacando ahora los videos de ¿Qué dice la Biblia?, que antes eran los miércoles. Estamos probando durante unas semanitas sacarlos los lunes como hoy. Y las transmisiones en vivo que antes eran los lunes en la noche, ahora van a ser los jueves en la noche. Así que lunes video, jueves transmisión en vivo en las noches y los sábados subimos prédicas a este canal. Bueno, eso era un anuncio muy importante. Vamos ahora directamente al texto de la palabra de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 20, se los leo bien rapidito, no te vayas porque esto se va a poner muy emocionante. Dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. La palabra enseña que ella no fue sola, fue con otras mujeres, pero sobresalió aquí la figura de María Magdalena, que dice la palabra que fue aún muy oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, este es Juan, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. He aquí la primera persona que tuvo un encuentro. María Magdalena iba acompañada con otras mujeres, y cuando llegaron cerca del sepulcro, al ver a la distancia la piedra removida, ella no fue al sepulcro, no se acercó todavía al sepulcro. Ella rápidamente corrió y sacó una deducción o una interpretación no muy acertada, diciendo: se han robado el cuerpo del Señor. Y fue y se lo anunció específicamente a Pedro y a Juan. Mira lo que dice a continuación: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos. Él vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él
y entró en el sepulcro. Pedro sí entró y vio los lienzos puestos allí. Vio lo mismo que Juan, pero mire, y el sudario. Note que Juan, como no entró, no se percató del sudario, pero Pedro no solamente vio los lienzos, sino también el sudario, dice la palabra, que estaba sobre la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hay en ese versículo algo profundo que te lo voy a explicar en unos minutos. No te vayas, por favor. Solamente te digo esto. Es curioso que primero llegó María Magdalena y no se acercó al sepulcro. Ella vio de lejos la piedra removida y sacó una deducción, una interpretación. Se han robado el cuerpo del Señor, y fue y lo anunció entonces a Pedro y a Juan. Fue posteriormente, cuando ella regresa, que entonces Jesús se le aparece y ella lo confunde entonces con el jardinero. Pero inicialmente ella solamente ve la piedra removida y salió corriendo. Es entonces que vienen Pedro y Juan corriendo al sepulcro, y Juan llega más rápido, pero no entra al sepulcro. Él se queda a la boca, a la puerta de aquel sepulcro, mira hacia adentro, pero no entra. Sin embargo, Pedro, aunque llegó tarde, entró y pudo ver lo que Juan no había podido observar. Antes de explicarte este dato profundo sobre el sudario, déjame decirle una aplicación espiritual a esto. No te preocupes por aquellas personas que ven que aparentemente han adelantado más rápido en Dios, han recibido las promesas más rápido, están sirviendo a Dios en niveles que tú has quizás anhelado. Aquella persona ya se casó, todavía tú no te has casado. Aquella persona ya tiene tal ministerio que tú también sabes que tienes pasión por eso, y ves como que otros se han adelantado. Déjame decirte algo que siento de Dios en este día, compartirte lo que Dios tiene para ti. Nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a arrebatar. Y lo digo por jóvenes que están desesperados porque llegan el cumplimiento de las promesas, servir a Dios, la esposa que están esperando, el esposo que están esperando. Pedro fue el tercero en llegar, pero fue el primero en tener revelación. Pedro fue el último en llegar, pero pudo ver lo que ni María Magdalena ni Juan habían observado. Él pudo entrar y pudo ver el sudario. Entonces, no te apures a las cosas de Dios. Lo que Él tiene preparado para ti llega acorde al tiempo perfecto de Dios para tu vida. Aunque otros parezcan adelantarse, aunque otros parezcan que todo se le ha resultado bien, ya se casaron, tienen hijos, ya están adelantando, y tú parece como que se ha retrasado el plan de Dios. Recuerda, Abraham y Sara esperaron 25 años, porque las bendiciones buenas son las que demoran, pero al final tienen un fruto maravilloso. Si esa palabra te bendice, déjame saber en los comentarios cómo te bendijo esa palabra. Ahora bien, yendo al pasaje, al versículo, note que Pedro, cuando entró, Pedro no solamente vio los lienzos, que es lo que con lo cual habían envuelto el cuerpo del Señor, él también, versículo 7, vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren lo que dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, dice la palabra, y vio y creyó. Note que aquí hay un énfasis especial puesto en el sudario. Cuando Jesús murió, la palabra enseña que nadie le quitó la vida, él mismo la entregó. Y dice la palabra que entonces José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor y lo sepultó en un sepulcro nuevo que le pertenecía a él. Fue entonces el Señor envuelto en la manera como envolvían a los difuntos, era con una gran sábana, que aquí es llamado en la palabra los lienzos, pero también envolvían la cabeza de la persona con un tipo de lienzo, pero distinto, llamado el sudario. De esta manera era envuelto todo el cadáver de la persona. Lo llamativo es que cuando Pedro y Juan entra, primero Juan se queda a la puerta, pero Pedro entra y ve no solamente los lienzos, sino también ahora el sudario. Dice la palabra aquí específicamente que el sudario estaba
enrollado en un lugar aparte. Y dice la palabra que cuando Juan entra y ve ese detalle, también Juan creyó. ¿Cuál es el misterio escondido con este sudario? ¿Por qué la Biblia lo menciona? Déjeme decirle algo. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Aquellos capítulos difíciles en la Biblia donde están, por ejemplo, las genealogías, eso no es casualidad. El Espíritu Santo lo inspiró y era necesario escribir esos detalles para dar la evidencia, por ejemplo, de que Jesús vino evidentemente de Abraham y específicamente del linaje de David. Por eso no hay nada en la Biblia puesto por casualidad. Todo está puesto allí con un propósito, porque el Espíritu Santo así lo decidió, así lo inspiró, por lo cual el hecho de que aquí se habla acerca de que vieron los lienzos, pero también el sudario enrollado aparte, no es un aspecto menor. Lo que pasa es que lo hemos leído muchas veces, pero tiene una gran relevancia. Hay un misterio escondido ahí y te lo voy a revelar en un minutico. Por favor, preste atención porque hemos llegado al momento más importante. Hay 3 posibles explicaciones de por qué razón esto es importante, y la tercera, la última, es la más importante, la más profunda, la más reveladora. Por favor, quédate hasta el final. Primero, esto es un dato grande, mayúsculo. ¿Por qué razón? Primero, porque el hecho de encontrar los lienzos y el sudario puesto ahí en el sepulcro demostraba que no era verdad lo que María Magdalena había asumido, de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Posteriormente, los judíos también se inventaron la teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Sin embargo, Pedro y Juan llegan y ven los lienzos y el sudario justo donde estaban. ¿Por qué razón es esto importante? Número 1, porque si alguien se hubiera intentado robar el cuerpo del Señor, no había quitado aquella vestidura o aquella tela, aquellos lienzos y aquel sudario con el cual había sido enrollado. Más bien se lo hubiesen llevado así, no solamente por algo de pureza o de no llevarse un cuerpo sin la vestimenta lleno de sangre. Recordemos que el cuerpo de Jesús estaba lleno de sangre, el costado lacerado, las manos y los pies llenos de sangre, su frente llena de sangre producto de la corona de espinos. En fin, si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús, se hubiera llevado el sudario y los lienzos, pero el hecho de encontrarlo allí, evidencia de que no fue robado. Además, porque tocar un cadáver significaba que la persona sería inmunda durante 7 días, por lo cual nadie se hubiera robado el cuerpo de Jesús y quitarle los lienzos, pasar el trabajo. Más bien estaba todo en su lugar. Por eso, en primer lugar, es importante este detalle, porque demostraba que el cuerpo no había sido robado. Más bien Jesús ya no estaba ahí, pero los lienzos, estaba todo en el lugar en que había quedado. Hay una segunda explicación que algunos teólogos e historiadores le dan a este aspecto importante sobre el sudario. Recuerde, con lo que cubrían la cara y la cabeza de Jesús, después de morir, envolvieron su cabeza en este sudario. Hay una segunda explicación que los teólogos e historiadores le dan, y es que hay una costumbre en las tradiciones judías que dice que cuando un amo estaba cenando en la mesa, el siervo le había servido. El amo, cuando terminaba de comer, la servilleta con la cual se limpiaba, si la dejaba arrugada, significaba que había terminado de cenar, por lo cual el siervo podía recoger toda aquella instrumentación de la cena. Pero si el amo dejaba la servilleta doblada, significa: no toques nada, que yo volveré. Y algunos teólogos e historiadores usan esta tradición judía para decir, cuando Jesús dobló el sudario, lo que estaba diciendo es: vine a la tierra por primera vez, pero regresaré por segunda vez. Honestamente, es algo precioso, es algo maravilloso, y creemos Cristo Jesús regresará por segunda vez. Déjame saber qué piensan acerca de esa segunda interpretación de este aspecto sobre el sudario, que la palabra enseña que estaba enrollado, específicamente enrollado en un lugar aparte. Ahora bien, la tercera explicación
yo creo que es la más profunda y la más preciosa. Cuando yo leo aquí que el sudario dice que vieron los lienzos, oiga esto, porque esto es lo más profundo en este video. Cuando dice la palabra que Pedro y Juan vieron los lienzos puestos en el lugar donde habían estado y el sudario colocado aparte, enrollado, yo creo, y lo he confirmado en varios comentarios bíblicos, lo que significa es que, y fue lo que maravilló a Pedro y a Juan, es que la vestidura o los lienzos, la sábana con la cual el cuerpo del Señor había sido envuelto y el sudario con el cual había sido envuelta su cabeza aparte, estaban en el mismo lugar, en la misma posición y en la misma manera como habían envuelto el cuerpo del Señor. O sea, si alguien hubiera zafado los lienzos y el sudario, encontraríamos un desorden de lienzos regado en aquel sepulcro. Encontraríamos un reguero tremendo de lienzos y el sudario por aquí, o enrollado todo en una misma pila. Más bien, ellos se asombraron de ver que en el mismo lugar en que había sido puesto el Señor, ahí estaban los lienzos y el sudario enrollado todo a la perfección, como mismo habían sepultado el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el misterio aquí? Lázaro, ¿se recuerda a Lázaro? Cuando Jesús lo resucitó, Lázaro salió hacia afuera envuelto en el sudario y en los lienzos, y no podía ser libre de aquello si alguien no lo ayudaba. Por eso cuando salió del sepulcro, Jesús dijo: ayúdenle y quítenle esos lienzos, ese sudario, quítenselo para que él pueda caminar y ver con facilidad. En el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús, él no necesitó ayuda. No le hizo falta que nadie le quitara el sudario o los lienzos. No hizo falta zafarlo, y fue lo que le fascinó a Pedro y a Juan, que estaba todo envuelto. El sudario estaba enrollado como mismo lo habían enrollado en la cabeza del Señor. ¿Cuál es el misterio poderoso acá? Se lo explico bien rápido. El misterio es que para que Jesús saliese de ahí, para que Jesús saliera de aquella vestidura o de aquellos lienzos o el sudario, no hacía falta que alguien lo zafara. Para que él saliera de la tumba, tampoco hizo falta que el ángel quitara la piedra. El ángel la quitó para que la gente pudiera ver el testimonio de que él estaba resucitado y que ya no estaba ahí. Pero no le hizo falta. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Jesús era un cuerpo que no estaba sujeto a esas limitaciones. El cuerpo de Jesús podía traspasar la materia, podía traspasar paredes y ventanas, cuanto más un poco de tela llamado lienzos y el sudario. Recordemos que Jesús se apareció a los discípulos en el lugar en que estaban, con puertas y ventanas cerradas, y él se apareció de repente, dijo: paz a vosotros. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo revestido de gloria, un cuerpo humano, pero adaptado para poder vivir en lo eterno, en el cielo. Un cuerpo glorificado que podía atravesar paredes y ventanas. Por eso, cuando él, y este es el misterio poderoso, cuando Jesús resucitó, no le hizo falta que nadie removiera los lienzos del cuerpo o el sudario de su cabeza. Él resucitó y desapareció. Es como lo que le maravilló a los discípulos, es que como si el cuerpo se hubiera esfumado, se hubiera desaparecido, porque estaban los lienzos y el sudario envueltos en la misma posición que estaban antes, lo cual significa que Jesús evidentemente había resucitado, porque nadie puede desaparecer de una envoltura semejante y dejarlo todo igual, a no ser que haya resucitado, como dice la palabra, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el misterio poderoso. Si nunca antes lo habías visto, déjame saber abajo en los comentarios, que sé que muchas veces hemos leído ese pasaje, pero creo que hoy lo hemos visto de una manera fresca y nueva, que nos da fe aún más, evidencia de que el evangelio en el cual hemos creído no es fantasía, no es religión, es, como dijo el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esto dijo Pablo: si Cristo no resucitó,
entonces vana es nuestra fe. Pero como Él se levantó, entonces el evangelio es poder de Dios. Y te digo algo, te dejo con esto: el mismo poder que actuó en Jesús para levantarlo de los muertos, actúa en ti y en mí, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Efesios 1:19 que esta es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares, a la diestra en los lugares celestiales. Dios todavía sigue salvando, todavía sigue libertando, Él todavía sigue sanando enfermos, aún rescata a las personas. Todavía el evangelio es poder de Dios. Todavía Él da vista a los ciegos, sana a los sordos, levanta a los paralíticos, los muertos resucitan. Creemos en un evangelio que es vivo, es poder de Dios. Déjame saber abajo en los comentarios qué piensas acerca de este tema tan profundo, y si te bendijo, déjanos un fuerte like y compártelo por favor con alguien. Recuerda, este jueves tenemos transmisión en vivo. Tengo una palabra de Dios para compartirte, no te lo puedes perder. Este jueves en la noche estaremos en vivo, Dios mediante, y te voy a dejar por aquí en la pantalla un video acerca de por qué razón el cuerpo de Jesús aparentemente lucía distinto. ¿Será que tomó otra apariencia? Tengo un video que saqué hace 2 semanitas atrás con respecto a cómo lucía, cómo era el cuerpo resucitado de Jesús y cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten. Que Dios te bendiga mucho. Espero que este video te haya bendecido. Si es así, respáldanos con tus oraciones y comparte este mensaje. Un fuerte abrazo. Amén.